Bueno, aquí estamos de nuevo y hoy vamos a hablar de un tema que se suele repetir bastante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace falta para poder hacer una peritación judicial? Es decir, las competencias del perito judicial. Vamos a ver cómo está la situación hoy en día. Bien, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la psicología jurídica no está regulada, es decir, no es ninguna especialidad. Eso significa que la ley no ha determinado quién puede hacer una peritación en psicología jurídica. Por tanto, eso supone que no existe ninguna exigencia legal para hacer un peritaje. Es decir, solamente te piden tener el título de la materia en que perites. Ya explicaremos qué significa eso. La situación actual es que el colegio, como siempre, todo lo que es regular a través de máster, que es lo que da dinero, y ya presionó para que hubiese una proposición no de ley que regule el ejercicio de la psicología jurídica. Esta regulación sería pues, a través de un máster profesionalizante similar al máster de psicología general sanitaria, es decir, que te otorgue esa competencia y que se haga un registro de peritos judiciales que los lleve el Ministerio de Justicia de aquellas personas que están de alguna forma autorizadas legalmente para peritar. ¿Cómo se hará? Bueno, en principio no se sabe. Se supone que pues, de forma similar al máster, es decir, de sanitario, es decir, un máster que te dé algún tipo de titulación. ¿eh? Lógicamente no valdrían, como pasó con el título de sanitario, los másteres anteriores, solamente habría un reconocimiento de crédito para de alguna forma tenerlo en cuenta al hacer el máster oficial. Y se supone que como actualmente no hay ningún problema para peritar, pues habría algunas vías transitorias para obtener ese tipo de cualificación. Digo se supone porque en principio ya he dicho que no hay nada todavía escrito. Simplemente la exigencia que se regule y yo creo que no tardará mucho en que esto sea así, ¿no? Al margen de esto, evidentemente, para hacer peritación judicial hay que tener una cierta formación. Por cuestión ética, simplemente, ¿no? Aunque no esté muy de moda hoy en día lo de la ética, ¿no? Hoy cuenta más ganar dinero que hacer las cosas bien. ¿Cómo se hace? Pues formándote con peritos que estén cualificados, que sean buenos profesionales y que te enseñen a hacerlo. Y eso es importante porque el mayor número de demandas en comisión ontológica se producen en el área de jurídica. Y te puede dar un disgusto gordo y inhabilitarte un año, lo cual no hace ninguna gracia, ¿no? Ni compensa el peritaje, claro. Bien, ¿qué dice la ley con respecto a los peritos, no? Pues ahí tenéis lo que dice la ley, que las partes pueden aportar peritos que tengan los conocimientos que hagan falta para dictaminar. Y te dice claramente que los peritos deben de poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen. Bien, eso es importante. Lo único que te exige la ley es tener un título en relación a la materia que peritas. Y aquí viene de alguna forma la diferenciación de las competencias. ¿Por qué? Actualmente tenemos 3 títulos en psicología. El de licenciado o graduado en psicología, que como sabéis no es sanitario, por tanto no puede hacer nada que sea sanitario, es decir, cualquier tema de salud no podría peritarlo. Otros temas que no tengan que ver con la salud sí podría peritar. Después tenemos el psicólogo general sanitario, cuya competencia únicamente es evaluación del estado general de salud. Solamente puede evaluar salud. ¿Por qué? Porque hay otro título que es el de especialista en psicología clínica, que son los únicos que legalmente pueden hacer diagnóstico de trastornos psicológicos. Si hay trastornos psicológicos, solamente puede peritarlo un especialista. El sanitario no puede peritar ni puede hablar de síntomas clínicos ni de patología. ¿Eso qué significa? Hombre, pues que la realidad es que hoy en día cuando piden una peritación normalmente lo primero que preguntas si eres clínico. ¿Por qué? Porque te va a costar lo mismo el peritaje y si no eres clínico y hay trastorno mental no te vale para nada. Y habitualmente en la mayoría de las peritaciones lo importante es si hay o no un trastorno psicológico. Es decir, cuando se denuncia por móvil, cuando se pide de alguna forma daño y perjuicio, lo que se intenta es examinar si existe otro trastorno. Por tanto, si no eres clínico, te queda muy corto el campo de actuación. Bien, esto, como siempre, hay gente que dice que es una forma de interpretarlo, que no, que ya lo ha escuchado, que lo han dicho. Esto es eterno, ¿no? La realidad es que hay jurisprudencia ya, ¿eh? Tener una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias donde lo dice claramente. Los defectos del informe médico de síntesis, entre ellos que no fue redactado por facultativo cualificado, pues su autora no es psicóloga clínica. Es decir, se cargó la peritación porque no era clínica, la psicóloga que lo peritó.
Lo tumbó directamente. De esto hay muchas sentencias, no es la única. Esta os la he puesto porque al ser del Tribunal Superior de Justicia crea jurisprudencia. Por tanto, en el momento que hable de trastorno, en un peritaje no seas clínico, te lo van a tumbar sí o sí. Entonces, es una gracia que después de cobrarle un dinero al cliente, pues resulta que no le valga para nada, ¿no? Bien, ¿cómo se perita? Es una pregunta que hacen sobre todo la gente más joven, los estudiantes. Bueno, pues la vía es simple. Oposiciones, para ser perito del juzgado. La oposición esa, yo ya no recuerdo cuándo fueron las últimas que salieron, es decir, no sale prácticamente. Pero bueno, si sale la oposición y la prueba, pues entra, digamos, de perito del juzgado, ¿no? Existe, aunque parezca que no, esa figura existe. Lo que ocurre es que oposiciones se convocan poquísimas y cada 100 o 200 años luz, ¿no? Después está el peritaje de parte, el privado. Alguien te contrata a ti como perito para presentar el peritaje de parte. Una cosa totalmente privada, donde te buscan a ti porque se lo hayan recomendado, porque te conozcan de lo que sea, te encarga el peritaje, tú le cobras y lo presentas. Y después está el nombramiento judicial, cuando el juez te nombra perito. Eso se hace a través de un listado de peritos. Este listado, el más conocido, es el del Colegio Oficial de Psicólogos, que en su día exigía, para pertenecer al turno de perito, tener un máster en jurídica. Eso se lo tumbó el Tribunal de la Competencia, porque, aunque parezca mentira, el colegio no se entera de cómo funcionan las leyes. Él no puede exigir nada que la ley no exija. Por tanto, si la ley no me exige un máster, él no lo puede hacer. Entonces, el colegio establece un listado, tú te apuntas, eso se supone que va por insaculación, es decir, por sorteo, por lista. Digo se supone porque la realidad es que hay gente que se ha dicho a peritar y otro que no perita en su vida. ¿De qué depende? Bueno, de las listas como se hagan, ¿no? Después también hay asociaciones que de tema específico, que tengan que ver con la peritación, que mandan listado al decanato de peritos en el área específica. O sea, nosotros en la Sociedad Española en la Sociedad de Psicología de Emergencia mandamos un listado de peritos especializados en el tema de trauma, ¿no? En el Roche mandamos también peritos y también mandamos listado de peritos calígrafos, ¿no? Porque tenemos ese tipo de formación, ¿no? Tú los mandas, se los das allí, cuando hace falta, pues ellos tiran de esos listados. Esa es la forma habitual de trabajar. La pregunta del millón, ¿se vive de esto? Yo conozco, bueno, no conozco a nadie que viva de las peritaciones. Las peritaciones es una forma de tener una serie de ingresos, pero como actividad única, pues depende. Claro, también cuando hablamos, ¿se vive de esto? Hombre, se pueden ganar 2.000 euros peritando, pero puedes peritar o no peritar. Depende de lo que te entre, ¿no? Entonces es complicado, más bien. Yo la gente que conozco hacen peritaciones judiciales, son peritos y aparte tienen su trabajo normal de psicólogo, ¿no? Si hay alguno que vive exclusivamente de esto, yo lo desconozco y llevo 25 años en este campo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una información muy básica, pero que crea muchas dudas. Bien, pues hasta el próximo.